dar inicio entonces. Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida de parte de ILEP, Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado, y de la Red Interamericana de Abogados Litigantes. Como ustedes saben, estas instituciones hemos trabajado conjuntamente desde hace ya varios años para buscar generar una dinámica que pueda ahondar desde lo académico y desde lo práctico. Es por estas razones que hemos hecho diferentes actividades, algunas de ellas internacionales, las cuales ustedes ya conocen, visitas académicas a la Suprema Corte de Justicia de Colombia, visitas al Tribunal Constitucional Español, un acercamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se perfeccionará en una segunda visita, entre otras cosas. El día de hoy nos convoca un magno conversatorio sobre derechos humanos y me permitiré primero nombrar a los presentes, a los ponentes, y después leeré su síntesis curricular. Nuestros ponentes será el doctor René Narváez Lozada, el doctor Darío Antonio Nin y el doctor Ricardo Reyes Colorado. Y ahora leeré de cada uno de ellos. El doctor Darío Antonio Nin es abogado y psicólogo clínico con más de 3 décadas de experiencia en el ámbito jurídico, social y educativo. Especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ha ejercido como procurador fiscal adjunto, director en la Lotería Nacional, gerente del INESPRE y alto funcionario del Defensor del Pueblo de República Dominicana. Él es nuestro invitado internacional, el doctor Darío Antonio Nin. También como ponente tenemos al doctor René Narváez Lozada, es locutor y cronista certificado por la Secretaría de Educación Pública, una amplia trayectoria en radio y televisión como director de programas como La Voz de México, Voces de México y Palabras de Vida. Ha sido reportero, analista político y columnista en medios como El Liberal Metropolitano y Diario de Matamoros, ganador de premios como Micrófono de Oro, el Premio Jacobo Zabludovsky y el Premio Nacional de Locución. Su perfil es muy interesante porque reúne el aspecto de la abogacía y la práctica jurídica con la labor periodística. Esto es una visión muy interesante de ambas actividades. Y nos acompaña también el doctor Ricardo Reyes Colorado. Él es de casa tanto de la Red Interamericana como de ILEP. Doctor en Derecho Penal, abogado litigante, expositor y conferencista, especializado en temas jurídicos, sociales y educativos. Participó activamente en la reforma del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. Su trayectoria combina el litigio penal, la docencia universitaria, el trabajo institucional y el activismo en derechos humanos, haciendo también la acotación que él es el representante para el Estado de Morelos de la Red Interamericana de Abogados Litigantes. Este grupo que hemos formado desde el año 2017 ya tiene aproximadamente 30,000 personas en el grupo Estrategias para Litigantes y alcanza desde México hasta Centro y Sudamérica. Tenemos un alcance importante en el medio jurídico. Hemos tenido la oportunidad de hacer colaboraciones internacionales con Nicaragua, con Argentina y ahora con República Dominicana. Es un verdadero privilegio y placer. Y entonces, en primer lugar, le daríamos el uso de la voz al doctor Darío Antonio Nin para que inicie con la exposición y a partir de allí podamos entrar en este intercambio de opiniones, en este conversatorio que será acompañado por el doctor René Narváez y por el doctor Ricardo Reyes Colorado. Doctor Darío, el espacio es suyo. Muchas gracias por el tiempo que nos brinda. Gracias, licenciado Vega, gracias por la oportunidad, gracias a Ricardo, gracias a René y gracias a todos ustedes que se han conectado ahí como una forma de hacer sinergia todos juntos, ¿verdad? Cuando se me planteó participar en este programa, se me habló de un programa de derechos humanos y me puse a pensar, ok, un programa, un conversatorio, ¿qué podemos hacer que deje no solo a los que participamos, sino que nos utilice como un canal, ¿verdad? Para llegar a otros y llevar los conocimientos que aquí se generen. Porque yo pienso que estamos en la era de construir conocimientos más que de acumular información. La información ya la tenemos en un clic. Ahí tenemos inteligencias artificiales, tenemos enciclopedias mundiales que te dan a ti información pues a un clic. Pero con esa información no hacemos nada si no generamos conocimiento. Y soy de los que cree que cuando tenemos la oportunidad de estar en
en foros como estos, pues más que alguien vaciar lo que tiene, que es bueno, es mejor que hagamos, como le dije ahorita, sinergia, donde cada uno de los que tenemos que exponer, que tenemos que dejar, pues lo hagamos, y así al final, entre todos, hemos construido un conocimiento que nos va a servir para todos. Cuando se me habló de participar para, como le dije, en un programa de derechos humanos, uno piensa de una vez, bueno, vamos a hablar qué son los derechos humanos, dónde surgieron, la evolución que han tenido y esas cosas, pero uno dice, bueno, ese es un ejercicio más bien académico, teórico, y que si bien sirve, porque mucha gente no sabe realmente cuáles son sus derechos. Tú le preguntas a las personas, dime tus derechos, te lo van a enunciar, pero cuando tú le dices que profundicen un poco más sobre los derechos, pues se te quedan dando vueltas ahí como reseteándose, como hacen las computadoras buscando qué contenido dar. Yo creo que ya eso no nos sirve. La gente tiene que aprender a identificar primero los derechos humanos, pero luego cómo exigir esos derechos humanos, cómo garantizar esos derechos humanos, y los que de alguna forma representamos instituciones de derechos humanos, tenemos que buscar la manera de empoderar a las personas con estas informaciones para convertirlas en conocimiento. Por eso, yo pienso, más que en un foro tan importante como este, hablar de qué son los derechos humanos, qué es la dignidad humana, lo importante es ver qué hacemos con los derechos humanos y cómo protegemos esos derechos humanos. Cada país, México, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, como se llame, cada país tiene situaciones especiales con los derechos humanos. Grupos que reciben las violaciones constantes de esos derechos humanos. Los abogados, los periodistas, los que trabajan estos temas sienten la impotencia de ver violados los derechos humanos y entonces nos dicen, ¿y a quién acudo? Porque a veces parece que la iglesia, y que me perdonen los que hago la alusión, que la iglesia está en manos del Lutero, como dirían los católicos, porque quien debe proteger los derechos humanos, quien debe garantizar muchas veces son cómplices de la violación o son los violadores de esos derechos. Cuando hablo con Ricardo, le digo, Ricardo, pero realmente a veces lo que tenemos la oportunidad de tener estos foros, de dirigirlo y participar, tenemos que ver que lo que uno diga, lo que uno produzca, sirva en la práctica. No solo en la teoría, en la práctica. Cómo se canaliza, por ejemplo, un caso, y le propuse que partamos de un caso en particular, para que sobre ese caso vayamos analizando qué se ha ido, qué se ha hecho, cómo sale del ámbito nacional y llega hasta el ámbito internacional. No creo que ningún abogado tenga grandes experiencias llevando casos a la comisión y a la corte, porque ustedes saben que llevar un caso conlleva mucho trabajo, conlleva mucho tiempo, porque hay que tratar de que, por ejemplo, un caso que inicia una violación en un país, México o República Dominicana, por ponerte un ejemplo, tiene que agotar internamente todos los procesos que están abiertos para reclamar ese derecho. Entonces, ese agotamiento interno de todos esos procesos lleva mucho tiempo. Porque si esa parte preliminar no se da, pues no hay posibilidades de que tenga éxito una vez que lo lleve fuera del país. Porque lo primero que hace la comisión cuando se le presenta una queja es ver si es admisible o no es admisible lo que tú le estás llevando, y para ver si es admisible o no hay que verificar si se agotaron internamente todos los procedimientos. Por eso, para darle un carácter práctico, para que veamos qué está pasando realmente, pues quise que analizáramos un caso aquí emblemático de la República Dominicana. No sé si ustedes por allá escucharon que en República Dominicana se dio la desaparición de un profesor universitario
cuyo nombre es Narciso González. Era un periodista, abogado, productor de programas, por ejemplo, que a través del humor denunciaban desde muchísimos años. Tenía Narcisazo en esas cosas, y de repente, aquí en el año 94, hubo un proceso eleccionario que la gente consideró amañado, fraudulento, y Narciso González pues fue una de las voces que más se destacó, que más luchó para denunciar eso, e inclusive llamó a una rebelión civil. Y de repente, pues, un 28 de mayo del 94, si mal no recuerdo, pues el 26, en Narciso lo fueron a buscar aparentemente personas del Estado, militares, y pues Narciso jamás apareció. Entonces la gente la familia empezó a buscar a Narciso a 2 días sin saber de él. A los 2 días presentan una queja formal ante la policía, ante el Ministerio Público, y desde el 94 hasta esta fecha, pues nadie sabe cuál ha sido la suerte de Narciso. Agotaron todos los procesos internos, como ha de ser, pero no hubo respuesta. Y entonces, dentro del plazo que establece el pacto interamericano, que a su vez es la que da el apoderamiento a la comisión, pues se presenta ante la comisión el caso, y ahí inicia entonces ya ese organismo internacional a hacer su trabajo, que partiendo de ese caso, es lo que quería analizarlo con ustedes, pues vayamos construyendo conocimiento para que veamos qué es lo que se ve en la Corte, qué es lo que hay que hacer antes de que una Corte se apodere, cómo se apodera la comisión, qué elementos hay que llevarle para que declare la acción procedente. Hago una pausa para escuchar sus opiniones. Pues sí, totalmente de acuerdo, doctor Darío Nini. Darío Nini, precisamente es lo que comentaba con el grupo de posgrado, el cual estamos llevando la materia de derechos humanos, y estudiantes ya con bastante conocimiento en el litigio, con bastante camino recorrido, que se encuentran en este foro, como es el doctor Oscar Hernández, Rafael Pérez Anacleto, Beatriz Saldaña y otros colegas de diferentes partes de la República de México. Han planteado sus inquietudes. También nos encuentra de Tlaxcala Juanito Romano, y sus inquietudes son esos. Tenemos la teoría. ¿Para qué nos sirve tanta teoría? Les digo, bueno, es el basamento sobre el que se construye ese edificio, y ese basamento nos va a servir de base para poder fundamentar y argumentar en cualquier asunto de naturaleza penal, civil, laboral, que implique una violación de derechos fundamentales del Estado. Y hoy precisamente la convención y las resoluciones que la Corte ha emitido en contra del Estado mexicano, pues son obligadas a acatarse, y los tratados internacionales, por su naturaleza, y las sentencias de la Corte, el Estado debe de atenderlas, pero precisamente el cómo es el punto medular del cual trae usted esta plática, la cual nace de una clase previa, que fue una clase muy exitosa también con este grupo, una clase abierta, y en la cual tuvimos mucho eco, y tratamos una violación de un caso de un periodista que ha sido sancionado y se encuentra procesado actualmente, censurado por su cuestión de expresarse, y se está violentando un derecho fundamental de expresión. Hoy este caso que usted nos da, doctor, precisamente ese es el camino, que la teoría no es letra muerta, sino de cómo aplicarse, cómo volverla operativa, y esta clase evidentemente es 100% procesal, lo cual le agradezco. Bien.
Quisiera yo comentar, Darío, que en México los derechos humanos los retoma tanto la Constitución como los pactos que ha hecho México a través del artículo 133. En México, el control de convencionalidad y constitucional son obligatorios para la institución, por un lado, por la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Y por otro lado, son las recomendaciones que surgen a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En México, hemos tenido ya la experiencia de que nuestros casos lleguen a ser escuchados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando los derechos humanos en México han sido violados y las instituciones que deben ser garantes tanto del control constitucional como del control convencional y la Comisión Nacional de Derechos no han funcionado en buscar que esos mecanismos jurídicos sean adecuados y que además esos mecanismos puedan obligar a que los deberes del Estado se cumplan y que los derechos protegidos de las personas individuales o civiles sean respetados. Prácticamente es lo que tú estás diciendo ahorita, pero en México se retoma a través del artículo 133 constitucional. ¿Cuánto, mi querido amigo? Ok. Un momentito, por favor, doctor Darío. Vamos a darle oportunidad a la licenciada Beatriz para que exponga su cuestionamiento y poder continuar con la charla. Adelante, licenciada. Buenas noches. Doctor Darío, después de que se han agotado todos los procesos dentro de, en este caso en México, ¿cuánto tenemos para acudir a la Corte Interamericana? ¿Qué tiempo tenemos? Gracias. Gracias. Los propios estatutos establecen un plazo de 6 meses a partir de la última notificación o acción sobre ese caso. Por eso es que tenemos que tener en cuenta cuáles son los pasos que vamos dando. Y es ahí precisamente, Beatriz, que quisiera que siguiéramos el caso que le planteo para que sobre el caso mismo que conoció tanto la comisión, que prosperó ante la Corte, que la Corte dio una sentencia, que la sentencia se le notificó al Estado, que hubo medidas y solicitudes al Estado, que lo vayamos viendo en el caso. Y sobre la marcha, pues vamos haciendo los comentarios correspondientes, si le parece bien, ¿verdad? Entonces, porque así yo digo que así es que construimos el conocimiento. No es solamente vaciando la información, sino sobre la información dada, nosotros pues vamos construyendo. Le identifico el caso. Vamos al paso número 1. Tengo unas notas para irlo hilvanando adecuadamente. Identificación del caso y objeto de la controversia. Vamos a ver qué pasó. El caso se refiere a la desaparición forzada de Narciso González Medina. Aquí le llamábamos Narcisazo. Ocurrida el día 26 de mayo del 94, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. La víctima era abogado, profesor universitario, reconocido crítico político, y su familia, cónyuge e hijo resultó igualmente afectada por la incertidumbre y el sufrimiento derivado de la desaparición. Fíjense ustedes que aquí hay un caso que se está tejiendo no solo por la muerte en sí de Narcisazo, muerte no podemos calificarlo porque realmente no ha aparecido el cuerpo, no se ha establecido que haya muerto. La desaparición, para ser preciso en los términos, sino que también aquí la familia se presenta como la víctima ante los organismos porque ellas han recibido un daño directo, una lesión moral que también demanda que se repare. Entonces ya tenemos el caso Narcisazo, un periodista, profesor universitario, activista político, activista social, desaparece en el año 26 de mayo del 1994 y hasta la fecha de hoy, donde estamos nosotros exponiendo, no se sabe a ciencia cierta qué pasó con él. Veamos entonces, una vez esto sucede, repito, esto sucede y debe suceder esta mirada,
cuando ya ven, pasaron 6 meses, y aquí el Estado no le ha dado una respuesta satisfactoria. En ese tiempo, ¿qué hay que hacer? Pues buscar testigos, levantar actas, buscar cualquier prueba, irla recopilando para poder demostrar en el momento dado ante la comisión que el Estado dominicano, en este caso, puede ser el Estado de México, el Estado que sea, no ha dado respuesta satisfactoria a lo requerido. Por lo tanto, la violación de esos derechos, porque no necesariamente tiene que ser un derecho, de los derechos fundamentales en contra de la víctima directa y de sus familiares, es un hecho, una realidad que se puede comprobar. Eso es lo primero. Hay que agotar todos los procedimientos. Si se entiende que alguien lo tenía, pues hay que hacerle un habeas corpus, por ejemplo. Si hay un documento o algo, se puede hacer un habeas data, se puede hacer un amparo, si hay algún derecho que proteger. Todo lo que haya que hacer, hay que agotarlo internamente, acudir ante los organismos correspondientes, policía, fiscalía, todo lo que sea necesario para justificar que dentro del Estado ya se ha hecho lo que era necesario, lo que era de proceso, de procedimiento, y el Estado no respondió. Una vez reunidas todas esas pruebas, todos esos elementos, entonces ya sí llegó la hora, recordando que hay un tiempo, ¿verdad? Desde el último proceso o acción que se hizo de 6 meses, entonces vamos a presentar ante la comisión nuestra petición, nuestra queja, nuestra, entre comillas, demanda, ¿verdad? Porque no es una demanda formal, es una queja, es una petición. Vamos a ver entonces el paso número 2, según este caso. Dice, excepciones preliminares. Fíjense, ¿qué son las excepciones preliminares? A ningún Estado le va a parecer bien que vayan a exponerlo ante organismos internacionales. Por lo tanto, el Estado va a querer demostrar que ha hecho todo lo posible y un chin más, como decimos por aquí por Santo Domingo, para dar respuesta a esos requerimientos, y que no ha quedado de ellos el no dar respuesta, sino que ha sido por circunstancias que no se ha podido establecer, no por negligencia, no por complicidad, no por dejadez. Entonces el Estado tiene la obligación como Estado de defenderse. Y ahí viene lo que se llama las excepciones preliminares. Y nos dice el expediente que la República Dominicana interpuso como excepciones preliminares el agotamiento de recursos internos, que no eran suficientes, caducidad del informe de la comisión, principio de cuarta instancia e incompetencia ratione temporis. ¿Qué significan estas cosas? Quizás ustedes puedan, lo que quieran aportarlo, lo pueden hacer. Pero entonces las excepciones preliminares es para tratar de que la comisión, examinando su competencia y examinando si procede o no procede el que se apodere en ese momento, va a examinar. Agotamiento de recursos internos, acabo de explicarlo. Dice, bueno, que no se han agotado los recursos, que esta gente vinieron antes, no han ido donde deben ir, no eso es lo que va a alegar el Estado en primer lugar. ¿Qué otra cosa va a alegar? Pues el Estado va a alegar caducidad del informe, por ejemplo, que es el informe que se dio y fue fuera de tiempo, que ya tienen que alegar todo lo posible para evitar que la comisión dé su informe final, que aunque no es vinculante 100% al Estado, va haciéndole roncha, como decimos. Entonces, agotamiento, caducidad del informe de la comisión, principio de cuarta instancia. ¿Qué es eso? ¿Qué es el principio de cuarta instancia? Bueno, pues sabemos nosotros que es un procedimiento normal que se lleva ante los tribunales internos. Tenemos el primer grado, el segundo grado, por ejemplo, y tenemos hasta el recurso de casación, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Tú llevas esto a un organismo internacional, no es para que conozca como si fuese un grado más de esta instancia, sino para ver, para examinar si real y efectivamente hubo
violaciones a derechos o a procesos fundamentales, a derechos, a procesos que podrían pues apoderar real y efectivamente a la comisión y posteriormente a la Corte si los requisitos se reúnen. Entonces, también la incompetencia ratione temporis temporis, acentuado o no, eso lo que significa es que ustedes saben que no la comisión y la Corte posterior tendrán competencia para conocer de los delitos o de las violaciones de derechos humanos dentro del plazo posterior a cuando ella haya aceptado la competencia de la Corte, o la competencia, o haya ratificado o haya reconocido la autoridad de la comisión, y una vez lo haya hecho, entonces se examina si el proceso ocurrió antes, durante o después de ese reconocimiento. Y esas son excepciones que, como este mismo caso tuvo esa excepción que el Estado alega, diciendo, por ejemplo, bueno, si el caso ocurrió antes de que yo reconociera la competencia, pues no puede ni la comisión ni la Corte conocerla. Sin embargo, es un poquito más delicado el asunto, porque puede ser que un caso que se haya conocido antes de tuviera efectos posteriores después de. Entonces, ahí es un poquito más complicado, pero son las excepciones que el Estado va presentando. Hago una pausa aquí para escuchar los comentarios de usted. Antes me gustaría, si lo ve conveniente, que nos pudiera explicar o relatar someramente cómo es la organización política de República Dominicana en cuanto al poder ejecutivo y el poder judicial, jurisdiccional, para entender estas equivalencias en el ejercicio comparado con la República Mexicana. Bien. Desde la teoría de verdad de separación de poderes de allá, desde Montesquieu, ¿verdad? Nosotros heredamos un derecho francés y que viene del romano primero. Bueno, ustedes saben, eso no hay que explicar. Pero aquí en la República Dominicana tenemos la separación de poderes. El poder, tres poderes principales. Digo principales porque ya hay lo que se llama los extrapoderes, que no dependen de ninguno de ellos. Tenemos el poder ejecutivo, ¿verdad?, que es el que dirige el presidente de la República. Tenemos el poder legislativo. Este poder legislativo está compuesto por dos órganos, una cámara que se llama que es la Cámara de Diputados, y el Senado de la República. El Senado es uno por provincia y la Cámara de Diputados pues es por cantidades de habitantes. Y ahora hubo una reforma que lo va a modificar a un número determinado. Entonces ese es el poder legislativo, y tenemos el poder judicial. Sabemos que el poder judicial pues se encarga de aplicar la ley, ¿verdad? Los tribunales, la justicia. El poder legislativo hace las leyes y controla, supervisa, y tenemos el poder ejecutivo para aplicar lo que llamamos y dirigir la administración pública. Son los tres poderes. No obstante, a partir del año 2010, aquí tenemos lo que llamamos los extrapoderes, que son poderes, son instituciones que nacieron y no dependen de ninguna de esos poderes tradicionales. Es decir, nacieron la Constitución del 2010, creó esta figura independiente, con independencia administrativa, presupuestaria, totalmente independiente de los tres poderes, no solamente del Ejecutivo, sino de, tú sabes que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es electo por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, compuesto por diputados y por senadores. Cualquier interesado, aunque la ley establece que debe tener experiencia de Estado, algún tipo de experiencia, pero cualquier interesado, no necesariamente profesional, puede ir y postularse. La Cámara de Diputados va a seleccionar una terna con los aspirantes, y esa terna pasa al Senado de la República, y el Senado de la República pues elige
a uno de esos tres por puesto. Hasta ahora hay un titular, hay 2 adjuntos y 2 suplentes. Esos son los que salen del Congreso Nacional, primero Cámara de Diputados y luego Senado de la República. Pero también tenemos el Tribunal Constitucional que es un tribunal cuyas decisiones son pues vinculantes a todo el poder del Estado. Es decir, si hay una decisión del tribunal, pues todos los poderes del Estado deben acatarla. Es vinculante. Por eso nadie duda de que es un extrapoder. También tenemos el Superior Electoral, tenemos la Cámara de Cuentas. Son instituciones y la misma Junta General Electoral que no dependen de los poderes tradicionales que ya le mencioné: ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los poderes que tenemos y así funciona la estructura. Y entonces en el poder judicial tenemos pues grados, ¿verdad? Empezamos por los más bajos, que es son los juzgados de paz, que conocen cosas determinadas, específicas. Llamamos generalmente de poca monta, entre comillas, porque hay casos que tienen mucha significación. Luego pasamos a la primera instancia. Luego pues viene la Corte de Apelación. Esos son los grados normales. Pasamos a la Suprema Corte de Justicia, que si bien puede juzgar en condiciones especiales, generalmente cuando un proceso llega a la Suprema no llega como una tercera vía para que conozca nuevamente, no. La Suprema pues va a actuar en estos casos como tribunal de casación. ¿Y qué busca el tribunal de casación? Que busca como un órgano de casación verificar si la ley fue bien o no o mal aplicada y los procesos se observaron solamente, no el fondo, salvo que vea y puede casar con envío y ya son otras cosas que tienen que ver con eso, pero generalmente esa es la estructura de los tribunales en la República Dominicana. El Tribunal Superior Electoral también es un órgano que juzga lo que pasa con las elecciones, violaciones, delitos electorales, pero el constitucional ya no responde a la estructura del Poder Judicial en sí, sino que es un órgano totalmente aparte. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar dando la palabra al doctor René y al doctor Ricardo, quise hacer esta acotación para que podamos contextualizar las realidades de nuestros países hermanos centroamericanos hacia Centroamérica formalmente y hacia el Caribe, que compartimos lo que llamaríamos un tronco común de un Estado democrático de derecho, pero también tenemos problemáticas similares en cuanto a la intervención e injerencia de órganos del poder en cuanto a los derechos humanos de las personas. En México sabemos que ha habido un conflicto muy fuerte entre los dos poderes de la Unión, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, con todas las consecuencias que pasamos anteriormente y que todavía no se resuelven. Me refiero a la huelga del Poder Judicial que duró varios meses y que han tenido réplicas en los poderes locales. Entonces solamente fue para contextualizar que tenemos muchas cosas en común, y dicho lo anterior, cedo la palabra a doctor René y doctor Ricardo. A mí me gustaría ser breve porque yo ya he tenido el honor de estar con ustedes y yo veo gente muy brillante aquí que pudiera preguntar. Yo como docente, como académico, me gusta mucho que se interactúen los que están escuchando. No me gusta tener nada más oidores, sino me gusta gente que participe. Solamente les quiero decir a ustedes, en República Dominicana, cuando sucede un efecto social o político en México, se replica o se repite en todos los países de América de habla hispana. En República Dominicana están pasando varios procesos muy parecidos a México, como la ley Mordaza, como la lucha de la desaparición de los poderes del espíritu de Montesquieu, que es la división de poderes. Yo les preguntaría a ustedes, ¿en México en realidad está vigente el espíritu de Montesquieu y la división de poderes? Porque si somos honestos, diríamos que no. Pero si somos de Morena, diríamos que sí. Entonces, como dijo mi abuelita, cada quien contesta como le conviene. Pero la realidad de las cosas es que no nos podemos engañar. El espíritu de Montesquieu fue asesinado en el sexenio pasado. Y en solamente le están echando unos cuantos palos
de arena, y precisamente ese es el conflicto que tenemos. Se perdió la autonomía del Poder Judicial. Se volvió el gobierno autocrático, aunque quizás la doctora Claudia Sheinbaum, le quiero dar el beneficio de la duda, ella no tenía ese interés. El que tuvo ese interés fue el expresidente de México. Y para él no eran vinculantes ni eran importantes las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, para Noroña y algunos legisladores no son importantes. ¿Cómo va a venir a decirnos un país extraño lo que tenemos que hacer en México? Pues cómo no, si tenemos a través del control de convencionalidad, artículo 133, ¿verdad? Un pacto sunt servanda que nos obliga a cumplir precisamente con esos acuerdos y convenios. Entonces, mientras la gente ajuste el derecho a sus necesidades o ajuste el derecho y los hechos a su voluntad, pues nunca se va a poder aplicar el derecho. Precisamente el control de convencionalidad busca regular los derechos de los particulares, de los civiles y las obligaciones del Estado. Bien ha dicho Darío Nin, y él es muy puntual. El compañero periodista que fue locutor, por cierto, desaparecido en República Dominicana, es un ejemplo de lo que está pasando en México. En México tenemos más de 210 periodistas asesinados y más de 60 periodistas desaparecidos. Y hasta el día de hoy el Estado no ha respondido por ello. Por cierto, les digo, yo en mi calidad de locutor y periodista fui secuestrado por parte del Estado, tuve una agresión por parte del Estado al haber denunciado una desaparición forzosa y llevádole los videos de la desaparición donde la institución, presuntamente la policía ministerial, actuó en contra de una familia, de un niño, de un adolescente en particular, y se lo llevó después. Yo llegué, le entregué en Baja California el documento, le documenté el hecho, llevé a la mamá, que era la mamá de la víctima, y en México sabemos pues que es parte de quienes merecen el respeto y el derecho a la defensa o tienen interés en lo particular en ese asunto. Y lo que pasó es que de La Paz a Los Cabos hay aproximadamente 130 kilómetros, llegando a mi hotel en Los Cabos, ¿verdad? Un ratito más que llegué, que me descansé, estaba yo en mi habitación, fueron ahí a sacarme de la habitación. Entonces, quiero decirle a ustedes que el problema es muy grave y que República Dominicana y todos los países en el mundo y en América lo estamos viviendo. De ahí la importancia de lo que acaba ahorita de decir el doctor, en poder decir, tenemos que levantar la voz. Pero ¿cómo vamos a levantar la voz si no conocemos ni los mecanismos ni los requisitos? Y yo lo puedo decir, muchos aún estudiantes, y ya como profesionales no conocemos ni los mecanismos ni los requisitos. De ahí que surja este programa, y qué bueno que nos están dando la oportunidad de hablarlo. Pero me gustaría que ustedes como estudiantes hablaran, y él como un defensor de los derechos humanos y precisamente defensor de las garantías que se dan a través del Pacto de San José de Costa Rica, bueno, pues nos pueda decir a él cómo podemos llegar a lograr ser escuchados a nivel internacional. Es cuanto. Estimado doctor, efectivamente, doctor René Narváez, tiene usted toda la razón. Yo quiero hacer un breve paréntesis y recordar que gracias a su visita a nuestro selecto grupo de maestría 2501 de ILEP, gracias a esa primera clase, a hoy secundamos esta, que yo quise dejarla fuera para no interrumpir el seminario que tenemos de pocas sesiones. Entonces, ahorita se encuentran la mayoría de los alumnos de posgrado de ese grupo, del grupo que he mencionado, y es un grupo muy talentoso porque tenemos doctores, maestros, litigantes, gente que acaba de egresar, gente que está por titularse. Tenemos un grupo de personas muy interesadas en el tema y los cuales hoy se han conectado, y lo cual se les agradezco. También quiero agradecer a la red de abogados Ujuni, que están conectados al grupo de litigio sucesorio 360,
al Instituto Internacional de Derecho y Jurisprudencia, que se encuentra su cofundador, el maestro Arechiga. Se encuentra con nosotros un distinguido penalista, Dante, de Jibo Instituto, y se encuentra también Juan Romano Hernández, que además de ser alumno, es miembro del grupo de Viernes de Jurisprudencia. Como usted puede ver, el doctor Darío es un selecto grupo, tanto de estudiantes como de personas interesadas en el tema, ya litigantes, especialistas en materia penal, pero que evidentemente no hay un solo curso, no hay un solo diplomado para poder hacer un proceso, una práctica forense de cómo llevar un asunto en el cual el Estado está metiendo la mano, el Estado está menoscabando los derechos públicos subjetivos, el Estado está de la mano con el juzgador, el Estado está de la mano con el colegiado para dar una línea sobre un sentido del asunto. Aquí quiero aplaudir el valor de Juan Romano Hernández por exponer su caso en la sesión, y le comenté, hoy se te va a dar respuesta, tú agota todos los recursos, porque en la lucha de los derechos humanos se juega uno la vida, la integridad, o se juega uno incluso hasta la familia. He dado dos documentales, uno se llama Estado de Silencio, en donde viene un personaje importante, el primer periodista ya les comenté, él le mandé a usted también, doctor Darío, este documental que está en Netflix, y el primer periodista, yo tuve la oportunidad de ser su abogado cuando tuvo este problema, de representarlo, es un asunto que también dio la vuelta al país por la situación de represión que estaba teniendo este periodista, pero no quiero espotear el documental, véanlo. Pero también en ese documental viene un luchador del estado de Morelos, del cual soy representante, pues de la Red Interamericana de Abogados, que es Samir Flores, un activista que por defender el agua fue cobardemente asesinado por grupos armados, entraron a su domicilio, lo asesinaron y hasta hoy sigue impune ese hecho delictivo. Y Samir Flores también viene mencionado, y precisamente Jorge Medina, el periodista del que le estoy hablando, hace unos crestomatía de material que él tiene cuando Samir Flores, que yo también lo conocí personalmente, porque estuvimos en esa lucha por el agua, lucha que perdimos, porque un personaje, después presidente de la República, prometió que iba a dar marcha atrás ese proyecto, y por eso les digo a los colegas, el derecho es limitado. El derecho no nos va a dar respuestas de carácter económicas, sociológicas, que el Estado va decantándose a prácticas 100% neoliberales. Un Estado no se puede llamar de izquierda únicamente por el discurso, porque sus acciones son neoliberales y son de derechas. Sus acciones vienen a menoscabar y a vender el país a diestra y siniestra a empresas internacionales, lo mismo que hace un gobierno neoliberal y un gobierno 100% capitalista. Y esto nos da respuesta a la economía política o la economía. La Escuela de Chicago, Keynes y todos los representantes, Milton Friedman y todos los economistas que nos van a dar respuesta a este tema. Entonces les digo, el derecho es limitado. Hoy por eso les agradezco, y doctor, para seguir en esta vertiente que como abogado nos toca, que es los asuntos como el que ha comentado en clase el compañero Juan Romano, los que van a ver ustedes en los documentales que les dejamos, que son violatorios de derechos humanos, ¿cómo podemos hacerlos para llevarlos ante la Corte Interamericana? Tiene una pregunta la licenciada Beatriz Saldaña, a la cual le damos la palabra para que pueda hacer su pregunta. Adelante, Beatriz. Un momentito, licenciada Beatriz. Primero, si le damos el turno al licenciado Diego Abel y luego a la licenciada Beatriz. Adelante, licenciado Diego Abel. Buenas noches, estimados colegas, profesores, ponentes. Mi aportación es la siguiente. Hablamos sobre lo que son derechos humanos, violación de derechos humanos, de periodistas violentados, ok. Pero es que Morena, y dicen todo lo que es políticamente hablando. Yo creo que más que políticamente hablando, primeramente hay que ver cómo son los proyectos desde que se iniciaron, a partir de lo que fue el PAN, PRI y ahorita Morena. Y aquí va a venir algo importante. Si nos ponemos a ver la violación de derechos humanos,
y matazones de periodistas, hablamos desde el sexenio Carlos Salinas de Gortari, hablamos del sexenio de lo que fue Cerillo Ponce de León, mayormente conocido como el jefe del narcotráfico del Señor de los Cielos. ¿Y por qué digo esto? Recordemos al licenciado, al general Bonilla, que fue apresado por dar la cabecilla de lo que fue ese punto de narcotráfico. ¿Sí? Hablemos más adelante con lo que fue Fox, quien se le consideró el regalador de a diestra y siniestra de pactos con la Corte y derechos humanos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con todo ello? No solamente hubo periodistas, no solamente hubo civiles, ¿por qué lo digo así? En su sexenio, yo fui militar en lo que fue en el sexenio de Fox. Estuve como fusilero paracaidista. Después me reclasifican como hacia guardias presidenciales. Él daba las siguientes órdenes. Quiero que haga, y ni siquiera él, el mismo narcotráfico. Quiero que dé la siguiente orden. ¿Cuál es? Quiero que por un lado pasen 150 kilogramos, mientras por acá detienes 10. Creo que llames periodistas, medios de comunicación, que en su momento estuvieron vendidos por el radio de lo que fue en ese sexenio. Y yo soy testigo de ello. Cuando yo empiezo a ver esas partes que a mí no me gustan, lo golpean, ¿sí? Respetan sus derechos humanos. Me voy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México. No se da un respaldo legal alguno. En su momento yo no era abogado, eso quiero aclararlo. Me dejan en estado completamente de indefensión, matamos en el hospital, argumentando que yo era pasado mental. ¿Sí? Entonces, en este punto no solamente estamos hablando de... Cuando ingresa Andrés Manuel López Obrador, yo ya que empiezo a litigar toda esta parte, me empiezo a involucrar mucho con ellos. Porque ni en el sentido de lo que fue Fox, lo que fue Peña Nieto y lo que fue Calderón, daban resoluciones a ese tipo de situaciones. En cuanto llegó Obrador, se empiezan a resolver todo ese tipo de situaciones de la violación hacia los militares. ¿Y por qué no se hizo? Porque claramente no se le va a dar dinero ni regalar dinero a las personas tercera edad ni personas que vengan a pedir pensiones. Hay que buscar todos esos tipos de programas, porque hasta en el programa de salud está contemplado y nadie, ni Morena, ha hecho cambios en esa faceta. Estamos completamente disfrazados en todo eso. Toda la responsabilidad en cuestión de salud recae a los servidores, prestadores de servicios, médicos, enfermeras, directores. Y en este punto dices, oye, no puede ser posible que queramos hacer un cambio, pero los mismos programas que dejaron anteriormente no se toquen para hacerles modificaciones. Ese es el primer punto del por qué dicen, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué esto? No, hay que irnos al fondo de la raíz, que es el paradigma de todo esto. Si empezáramos a cambiar todo ese tipo de sistemas, dijeran por ahí, otro gallo nos cantara, se cambiarían lo que sería un sistema en educación, un sistema en salud, un sistema en medios de comunicación, ¿sí? Un sistema legal completamente. Yo creo que desde ahí hay que empezar a partir desde la raíz. A ningún gobierno le ha dado un punto de equilibrio, ante esa situación, y nadie ha tenido el valor de modificar.
Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Yagabel. Vamos a pasar con la Yo licenciada Beatriz. quisiera nada más dar un dato al compañero que acaba de hablar. Mire, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce León murieron 3 personas periodistas. En el sexenio de Vicente Fox Quesada fueron asesinados 22 compañeros. En el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados exactamente 47 periodistas. En el sexenio supuestamente de Andrés Manuel López Obrador fueron supuestamente asesinados 47. ¿Y sabe por qué dan esa cifra? Porque más de 20 y tantos supuestamente no eran periodistas, porque no escribían en un periódico de manera cotidiana. Eran freelance, daban noticias abiertas, o eran youtubers, comunicadores. Para nosotros eran periodistas. Y por eso da 47. ¿Y sabe por qué da 47? Porque nada más que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fueron asesinados 48. Y el PG tenía que demostrar que fueron asesinados menos que en su sexenio. Por último, en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han sido asesinados compañeros. Y déjeme decirle que el 97% de los asesinatos ha quedado impune. Hasta el día de hoy, el Estado no ha dado respuesta ni ha encontrado los responsables. Esta es una situación que hay que aclarar. No necesariamente puede ser el Estado. Pueden ser particulares apoyados por el Estado o pueden ser unas gentes que quieren implicar al Estado. Entonces, sí habría que ser muy claro en eso para no hacer esto político. Pero sí le digo a usted, estamos en un momento muy difícil. Creo que con la doctora Claudia, los mecanismos de protección a los periodistas probablemente pudieran funcionar un poco más y ojalá así sea. ¿Es cuánto, amigo? Vamos a darle la palabra a la licenciada Beatriz, posteriormente se la devolvemos al doctor Darío para seguir avanzando en esta construcción de ideas. Solo me permito agregar que debemos de distinguir dos cosas: nuestras convicciones personales particulares, que son respetables por vivir en países democráticos, pero no debemos ser de una cerrazón. Es decir, la capacidad crítica debe permitirnos poder rescatar lo positivo y lo negativo de aquello que es nuestras, dirían en términos políticos, nuestras filias o nuestras fobias. Construir un país donde podamos vivir mejor entre todos, independientemente de nuestras convicciones, de la naturaleza que sean. La palabra a la licenciada Beatriz, posteriormente de nuevo al doctor Darío. Adelante, licenciada. Doctor Darío Nin, quisiera presentar una solicitud, una queja, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿A dónde me tengo que constituir? ¿En qué puedo presentar esa solicitud, queja o demanda? Gracias, doctor. Sí. Eso va a quedar respondido en un rato cuando vayamos avanzando. Como dicen a ustedes, ahora, dentro de un ratito. Miren, porque ha entrado personas después que estábamos conectados, ¿verdad? Y como cuando uno entra un poquito así, como que se encuentra en el aire y no sabe cómo enfocarse, cómo encarrilarse. Es bueno que hagamos una retroalimentación de qué estamos tratando en este momento. Si a usted le parece bien, brevísima. Recordamos que estamos viendo cómo de alguna forma dábamos mayor fuerza a la defensa de los derechos humanos, acudiendo a los organismos internacionales, en este caso el sistema interamericano, la Comisión y la Corte, en el caso que proceda, y para hacerlo de una manera práctica, no solo las teorías, pues quisimos partir de un caso concreto y verdadero que inició y terminó en la Corte Interamericana. Y ese es el caso. Le estoy poniendo en contexto a los que pudieron entrar después que habíamos iniciado para que no se sientan así un poco perdidos. En ese contexto, pues traímos el caso de Narciso González, a quienes en mi país llamamos Narcisazo. Entonces,
hablamos de que Narciso, para ponerlo en contexto, el día 26 de mayo del 94, en un contexto de alta tensión en la República Dominicana, pues habían pasado unas elecciones generales, él se constituyó y denunció y inclusive llamó a la rebelión al pueblo, y eso hizo que unas personas supuestamente del Estado, militares, se apersonaran y lo secuestraran y lo desaparecieran hasta el día de hoy. Se agotaron los procedimientos internos, y una vez agotados esos procedimientos, que es sine qua non, sin lo cual no es posible que se eleve las instancias internacionales, la familia decide pues iniciar las instancias ante la Comisión Interamericana. Y como ya le dije, en ese momento el Estado, ningún Estado quiere verse acusado, pues hace sus excepciones para evitar que la comisión rinda un informe. Pero la comisión dio su informe, y en esta parte ahora, ya están en contexto, en esta parte vamos a ver qué estableció la comisión. La comisión entendió que el Estado debía pues investigar más a profundidad, con más carácter, debía hacer medidas que preserven más la integridad de las personas, esas cosas que son generales cuando son casos como estos que hace la comisión. Se le da un plazo, se le notifica al Estado esa resolución, ese informe, y el Estado pues debería observar lo que allí se dice. No hay una vinculación y una obligación para que el Estado lo observe. Sin embargo, hay una comisión de la propia comisión que vigila la ejecución de ese informe, ver si el Estado ha acogido o no ha acogido ese informe, esas recomendaciones, que vamos a llamarlas por su nombre, esas recomendaciones. Si se determina que el Estado no ha acogido esas recomendaciones, entonces se procede al apoderamiento de la Corte, siempre y cuando pues el Estado le haya reconocido, ¿verdad?, competencia a la Corte. Entonces veamos, una vez que ya la comisión apoderó a la Corte, veamos entonces qué hizo la Corte con este caso. Y le voy a leer rápidamente unos resúmenes que le he hecho aquí. Dice: violación declaradas por la Corte. Victimización de González Medina. Desaparición forzosa continuada con violación a los derechos a la libertad personal, que tiene que ver con qué violación se da al Pacto de San José, como decía René Narváez ahorita, que viola el artículo 7 del Pacto. La integridad personal, el artículo 5.1 y 5.2. La vida, artículo 4, y al reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 3. Son las violaciones que encontró la Corte. Todo en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. Con relación a la familia, que también le decía ahorita, le hacía hincapié, que la familia también no lo hacía solo por el desaparecido, sino por ella y por el daño que había recibido. Con relación a la familia, encontró violaciones de los derechos de las garantías jurisdiccionales, artículo 8 y 1, y la protección judicial, artículo 25 y 1, estoy hablando del Pacto de San José, así como la integridad psíquica y moral reconocida como derivada de la desaparición forzosa. Es decir, caramba, se mataron o desaparecieron a esta persona, la familia tiene pues una situación psicológica, un daño moral que de alguna forma debe ser resarcido. La Corte asimismo contactó el incumplimiento del deber de adoptar en el ámbito interno las decisiones necesarias para garantizar investigaciones efectivas, artículo 2 de la Convención, y no se pronunció sobre la libertad de expresión, artículo 3, ni la protección a la familia, artículo 17, por falta de argumentos suficientes. Entonces,
¿Qué hizo la Corte? Pues ordenó reparaciones y supervisión. La Corte consideró que la propia sentencia es una forma de reparación y ordenó al Estado. ¿Qué ordenó? Número 1, continuar y completar en plazos razonables la investigación y sancionar los responsables. 2, realizar de inmediato una búsqueda seria, dijo la palabra seria. Parece que la Corte, al decir una búsqueda seria, entiende que la búsqueda no fue lo suficientemente seria, no fue lo suficientemente profunda para dar con el paradero, que hubo desinterés. Realizar inmediato una búsqueda seria. 3, proporcionar atención médica, psicológica a las víctimas que lo soliciten. 4, publicar el resumen oficial en el diario oficial y un diario de amplia circulación y la sentencia completa en el sitio oficial web del Estado. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Colocar una placa conmemorativa en el centro cultural que se llama Narciso González, que se levantó para él. 7, elaborar un documental sobre la vida y obra de González Medina. 8, reformar normas y prácticas internas para garantizar investigaciones adecuadas de desaparición forzosa. 9, pagar indemnización por daños materiales e inmateriales, costas y gastos, y reintegrar las sumas fijadas al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas de la Corte. La Corte supervisa el cumplimiento íntegro de estas órdenes y dejará el caso concluido una vez comprobada su plena ejecución. Eso es lo que hizo la Corte Interamericana una vez fue apoderada por la Comisión. La Comisión, repito, da un informe que no es vinculante, que no obliga en sentido, ni el Estado tiene por qué acatar necesariamente lo que dijo la Comisión, pero la Comisión manda a supervisar si se acogieron o no. Si no se acogieron, entonces la Comisión apodera la Corte ya como jurisdicción para que produzca sentencia. La Comisión no es un tribunal, la Comisión es una comisión, tiene miembros. Ya la Corte sí es un tribunal y condena, como sucedió aquí, cuando determina que hubo las violaciones que hubo, las faltas que hubo, e insta y obliga, entre comillas, porque hay un problema, que no tiene la Corte cómo hacer obligatoria, cómo obligar al Estado a que ejecute la sentencia. Lo que hace es que denuncia eso ante organismos internacionales, en este caso la OEA, para que el Estado esté en los foros públicos por la violación ya de hecho, porque ya hay una condena contra el Estado. Y ya no es lo mismo que el primer informe que hizo la Comisión. Esa en síntesis es así. Cuando se va a hacer, se hace a través de diferentes mecanismos, licenciada Beatriz, un apoderamiento. Usted lo puede hacer vía instancia dirigida a la Comisión, que está en Washington, y ahí pues deposita su instancia y en su tiempo pues tendrá la respuesta correspondiente cuando la Comisión pues pueda examinar si procede o no. No necesariamente, no tiene un plazo perentorio para darle respuesta. Puede, este mismo caso, la primera parte duró casi, para declararlo, unos 2 años. Y después del apoderamiento que se da en el 98, el informe se dio en el 96 y el apoderamiento 2 años después se verifica que el Estado no ha asumido lo que decía el informe. 2 años después la Comisión apodera, en el 98, apodera a la Corte. ¿Y sabe cuándo vino a dar la Corte la sentencia que acabo de resumirle? En el 12. Fíjense cuántos años pasan. Pero son procedimientos que van avanzando. Como no se consigue avanzar en la protección de derechos humanos, es si no hacemos nada, si damos por perdido eso y caen los procesos. Mientras si lo hacemos, si se apodera a la jurisdicción correspondiente, usted puede estar seguro que es tardío, pero llega.
llegan los procedimientos, llegan las sanciones. Es la exhortación. Le decía a Ricardo que es bueno que al concluir nosotros esta ponencia en el día de hoy, pues se haga un llamado, ¿verdad? Un llamado a que se empiecen a organizar charlas, conferencias, diplomados, especialidades, lo que sea, precisamente para que se empodere no solamente a los abogados, porque resulta que muchos abogados de esto no conocemos porque no es nuestra área. Nosotros nos dedicamos, se dedican a lo penal, a lo civil, somos abogados, pero no dominamos todas las áreas. Sin embargo, yo entiendo que sí podemos empoderar, sí podemos capacitar a abogados, a estudiantes y a líderes comunitarios sobre estos procedimientos mediante talleres, mediante charlas, conferencias. ¿Para qué? Para que vean, para que no quede duda sobre ese procedimiento, lo que hay que agotar internamente para evitar que cuando la comisión examine si procede o no procede, ¿verdad?, en acoger la denuncia, pues tenga los elementos necesarios, la base necesaria para decir que sí y dé su informe, y si el informe no es acogido, pues entonces que proceda a apoderar la corte como debe ser. Es mi exposición humilde en este día, partiendo del caso que hemos analizado. No sé si ustedes les cedo la palabra, por si tienen otras intervenciones o otras preguntas. Antes de darle la palabra al licenciado Humberto, quiero complementar. En México, en el año de 1969, se firma el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se ratifica en el año de 1981. Creo que muchos países centro y sudamericanos firmaron este pacto sin saber realmente las consecuencias de lo que estaban firmando. Creo que lo firmaron por moda o por no quedar fuera de la jugada. El doctor René habló del pacta sunt servanda. Eso en nuestra ley mexicana, en el artículo 25, si no me equivoco, de la Ley Federal sobre el Derecho de los Tratados, y artículo 26 de la Convención de Viena sobre los Derechos Humanos, sobre la celebración de tratados, corrijo, refiere que los estados deben de cumplir lo pactado de buena fe, de ahí viene pacta sunt servanda. Eso significaría que no habría necesidad de llegar hasta la Corte Interamericana. Sin embargo, prácticamente es necesario llegar hasta la Corte para que se pronuncie. Los nuevos retos, algo que está en nuestro país vigente, es la prisión preventiva oficiosa, mi querido doctor Darío, que es una disposición constitucional en el artículo 19 de la Constitución de México, donde da un catálogo de delitos y la investigación sobre ese catálogo de delitos, sobre ese conjunto de delitos, en automático amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, que el juez, sin hacer un ejercicio previo de análisis, sin fundar ni motivar, debe dictar la prisión preventiva de carácter oficioso. Eso a todas luces es inconstitucional desde mi perspectiva jurídica, pero ha sido también ya sancionado en otras etapas de nuestra historia jurídica, en la figura del arraigo, por ejemplo. Y para no acaparar la palabra, la visión que fundó la Red Interamericana de Abogados Litigantes en marzo del año 2017 era precisamente fomentar la práctica jurídica de nosotros los litigantes, los abogados litigantes, con los valores de ser humanos, justos y unidos. Humanos porque debemos ser personas antes de ser abogados, justos porque es una expectativa social, no solamente salidas legaloides o técnicas, y unidos porque un abogado solo no hará gran cosa, pero un conjunto de abogados puede lograr mucho. Y esta visión interamericana la empezamos a promover desde el año 17 porque estábamos anticipando la necesidad de buscar la defensa de los derechos humanos con estándares internacionales, no solamente estándares nacionales que siempre son más escuetos. Entonces, de ahí la invitación a todos ustedes, mis queridos colegas y amigos, a todos ustedes les tengo aprecio y respeto profesional, que nos sumemos en esta gran comunidad jurídica desde nuestros diferentes frentes para buscar un mejor país, buscar una mejor práctica jurídica, independientemente de tus valores y convicciones. No nos apasionemos de aquello que no es correcto, debemos de ser muy críticos y muy autocríticos. Con ello, entonces, para cerrar esta complementación, le doy la voz al licenciado Humberto Córdoba. Adelante, licenciado.
Sí, buenas noches a todos. Un gusto estar en este conversatorio. Es grato escuchar todo esto, pero partimos como que de una especie de diagnóstico, ¿no? Si nosotros nos equivocamos en el diagnóstico, pues no podremos entrar a buscar las alternativas. Y es preocupante porque, si bien, como dijo el doctor René, pues quien quiso la reforma pues fue Obrador, pero quien ejecutó la reforma judicial, pero quien ejecutó fue la presidenta, ¿no? Y pues se ha deteriorado el Estado de Derecho. Y eso es preocupante. ¿Por qué el Estado de Derecho? Porque ¿por qué lo toco? Porque el maestro Darío Nin dice, no le gusta a ningún gobierno, más o menos, palabras más, palabras menos, ser de alguna manera evidenciado, ¿no? Con organismos internacionales o públicamente. Pero eso tiene que ver con un gobierno democrático, con un sistema donde existe un Estado de Derecho. Actualmente tenemos un gobierno que no le importa el derecho, en diferentes niveles. Yo considero que tenemos en la mayoría de los gobiernos del color del partido predominante, yo considero que tenemos porros, no tenemos funcionarios públicos honestos y probos. Yo pertenezco al sistema de salud. Entonces hicimos hace unos meses, hace como medio año, una marcha enorme en Toluca. Enorme, yo creo más de 10,000 personas. Ante la frivolidad de la Secretaría de Salud, estábamos pidiendo su destitución y mejoras, surtimiento de equipos y demás. Me decía el secretario de nosotros, ¿cómo ves esto? Le digo, si estuviéramos hablando con gente política y en un Estado de Derecho, esta marcha bastaría y mañana caería esta señora, hoy en la tarde, y ya se daría cauce a lo que viene. Y le digo, pero estamos con unos porros y no cayeron. Y no hubo cambios. ¿Cuál viene la respuesta? Que los trabajadores federales que tenemos, fuimos inmediatamente así de a la de ya transferidos al famoso IMSS Bienestar, que ha traído otras cuestiones graves. Se han hecho marchas, pues igual por todas las cosas que están. Eso nada más como ejemplo, pues. Y ante este tipo de personas que están, pues lo vemos con el problema de Adán Augusto, ¿no? Ellos son las víctimas en todo momento. Actúan como si el pueblo y el ciudadano es el que debe de rendir cuentas, debe de ser honesto, transparente, ¿sale? Y ellos son las víctimas, las que ante una crítica, con esa piel tan delgada que tienen, son víctimas, son espiados, se les está atentando contra sus derechos, ¿no? Ahí tenemos al dato protegido, cuando en la Corte ha habido pronunciamientos que el nivel de protección de la vida y la privacidad es más laxa que el del funcionario público o el del político, ¿no? Entonces, no estoy hablando en términos derrotistas, ¿no? Sabemos que esto es una lucha grande y que con lo que hagamos cada uno de nosotros, pues tendrá algún impacto, por muy pequeño que sea, pero en la suma de esas situaciones, pues se va a ver un resultado. Cuando yo en la preparatoria, pues me dio por ser ecologista, criticaba, pues vi unas nuevas cosas, los talamontes y todo eso, y se venía, por ejemplo, la época de Navidad y como era pues tradición ir por el arbolito, yo me negaba, ya no fui, y me decía mi abuelita, pues es que estás loco, hijo, pues todo el mundo va y corta un árbol, y digo, pues ya después se juntará otro loco y luego otro loco, y bueno, pues ya después llegó el tiempo de que la moda era ser ecologista, ¿no? Y hay un efecto. Entonces, pues no estamos desmoralizados, pero sí es grave, o sea, no quitamos el renglón, que es grave, y tenemos que hacer lo necesario para que esto vaya cambiando. Cada uno tendrá que poner su granito de arena. Es cuanto. Muchas gracias por haberme escuchado. Licenciado Oscar, adelante. Gracias, muy buenas noches a todos. Agradezco mucho al doctor Darío, ponente, defensor del pueblo, hermano de la República Dominicana. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas han manifestado que las desapariciones pueden constituir tortura mental para los familiares de la víctima. Y bien lo ha explicado el doctor Darío en la sentencia que emite la Corte. Hay un punto donde se indemniza a los familiares del profesor Narciso González para el efecto de la reparación del daño. Agradezco mucho al doctor Ricardo, al doctor René, a nuestro rector de la Universidad ILEP, de haber fomentado este tema y estamos a la orden. Gracias. De nuevo, entonces, ya acercándonos al cierre, doctor René, doctor Ricardo, si quieren complementar algo más a lo ya expuesto. Yo solamente quisiera agregar en este foro, primero Oscar, Diego, Beatriz, Humberto y todos los que están aquí, mi amigo Darío Nin, mi hermano, mi querido amigo Ricardo Reyes Colorado, mi amigo Julio César, compañero Humberto Córdoba, por cierto, hermosa bebé. Les quiero decir algo. Miren, yo no formo parte de ningún partido político. La gente a través de mis programas, lo sabe Ricardo Colorado, me llegó a llamar La Voz de México. Porque yo soy un hombre que escribo de manera lineal y respeto de manera en control horizontal a las partes, sea el Estado o sea el particular. Les voy a poner un ejemplo. Mucha gente ahorita vitorea, aplaude, etcétera, a Israel Vallarta. Es más, ya hasta él quiere ser senador. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes han leído la sentencia, ¿en dónde quedaron los derechos de la víctima? Déjenme decirle a ustedes, el Estado fue el que falló. El Estado fue el que fingió la detención. El Estado fue el que alteró el lugar de los hechos para aplicar el derecho. Pero no fueron las víctimas. Y usted no puede ignorar en control horizontal los derechos de la víctima. Por tal motivo, yo me he pronunciado. Si ustedes ponen René Narváez Lozada, La Voz de México, les va a botar en Google, muchas notas mías. Y he sido reconocido como un referente de la defensa de los derechos humanos. Alguien tiene que decir que las cosas están mal sin partidos políticos. Si ustedes pueden checar, yo no formo parte de ninguna ideología ni partido político. Además, no creo en ningún hombre, solamente creo en Cristo Jesús. De ahí en fuera no creo en ningún hombre. ¿Me explico? Porque todos los hombres son capaces de mentir y de fallar. Y les voy a poner un ejemplo que ahorita está votando a nivel internacional, Bukele. Empezó con una buena propuesta, limpió la sociedad salvadoreña, qué bueno, pero ahora se perdura en el poder. ¿Eso qué nos llama? ¿Qué nos dice? Que se rompió, ¿verdad?, las buenas costumbres, el ideal de los derechos humanos y derechos fundamentales, el ideal de la justicia por los intereses de lo particular. Entonces yo no puedo pactar con alguien que está mintiendo a la sociedad, sea el presidente de la República, sea la presidenta de la República, un gobernador del estado, un político, etcétera, etcétera. Es más, un particular. Y yo les quisiera decir a ustedes, como un defensor, como un abogado litigante, porque a mí me gusta litigar. Yo tomo muchos casos, Ricardo sabe, donde la gente no tiene ya capacidad para pagar. Ya les quitaron todo, hasta los calcetines. Y los dejaron en sentencias de 55, 60, 70 años, etc. Y he logrado revertir esas sin torcer la verdad, como en el caso de Israel Vallarta. Escuche bien lo que le voy a decir para su conocimiento, causa y efecto. No es lo mismo razonar el asunto de Florence Cassés, que era una extranjera que debió haber estado asistida por un cónsul en México, que Israel Vallarta, que es un nacional. Para nada, no puede razonar lo mismo, aunque sea el mismo hecho y se hayan alterado las mismas pruebas. Entonces, no podía esta sentencia favorecer a Israel, porque aquí lo correcto del juez de distrito es decir, nulifico el juicio, lo declaro nulo para reposición de procedimiento, para reposición de juicio, y entonces sí,
se da la oportunidad que en igualdad de circunstancias el imputado o el presunto responsable adquiera nuevamente la presunción de inocencia, pero la víctima también la protección constitucional y convencional de sus derechos. No se hizo. Y al no hacerse, el Estado violentó los derechos humanos y derechos fundamentales. Ese es mi criterio, ¿eh? Yo lo pelearía así. Por ahí en algunas publicaciones subí la carta de la víctima, Cristina, donde ella dice que este cuate, durante los 52 días que ella estuvo cautiva porque la secuestra con su esposo, su hijo y ella, y entonces deja ir a su esposo para que vaya por el dinero, durante los 52 días la estuvo violando varias veces. Entonces, ok, te exento del secuestro y la violación. Entonces, te exento del secuestro y la aportación de armas. Yo nunca he visto que regalen armas, ¿eh? Aquí los que sean gente del Ministerio Público lo saben. Los que sean secretarios de acuerdos o secretarios de juzgados lo saben. Nunca he visto que regalen un arma. Lo más que hacen es ponerte un cuchillo para agravar la pena. Eso es lo más que hacen. Esa es la práctica cotidiana en México, cuando detienen a una persona y le quieren agravar su problema. Entonces, déjeme decirle que estamos en un estado que se perdió el respeto y la dignidad humana de los seres vivos y de las víctimas. El artículo constitucional nos dice, y si usted lo une al 17, al 16, si usted lo une al 20, los derechos de la víctima, si usted lo une al 133, el control de convencionalidad, nos dice que la víctima no se puede quedar sin justicia, que el responsable no se puede quedar sin castigo y que la víctima requiere de parte del Estado la reparación del daño. Cuando no se cumple ello, la ley es muerta. Eso se lo dejo como una parte emocional, porque yo soy un abogado así muy entrón, me gusta pelear hasta con los dientes, pero me gusta ganar o perder en un juicio, pero defendiendo los derechos, no tan solo la ley, sino la aplicación de los derechos y los actos jurisprudenciales o constancias o antecedentes que hay de tales para darle a cada quien lo justo. Para mí, en la liberación de Israel Vallarta, debieron de reponer ese juicio, aunque hayan pasado 19 años, toda vez que él no había sido sentenciado. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctor. Querido licenciado Juan Romano, adelante. Gracias, doctor Julio. Primera, pues felicitar al doctor Darío por su valiosa intervención y sobre todo la invitación al doctor Ricardo, la intervención del doctor René. En este sentido, nos llena de alegría y sobre todo como litigantes poder expresarnos en estos conversatorios. Desde el punto de vista del litigante y sobre todo el mío, desde que se concentró el poder en una sola persona, se quebrantó el Estado de Derecho. ¿Y cómo llegaron al poder? Llegaron siendo un gobierno paternalista. Ahora bien, desde que se volvieron paternalistas, hoy en día no tienen en cuenta y no toman en cuenta los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y sobre todo en las leyes adicionales. Tocaron un punto muy importante, el principio de convencionalidad. Ese principio de convencionalidad hoy en día ya no lo aplican los jueces. ¿Por qué? Hoy en día tienen miedo. Hoy en día si lo aplican, dicen, no, es que la reforma a la Constitución y sobre todo el doctor Julio tocó hace rato un punto muy importante. Las medidas cautelares, prisión preventiva oficiosa. Por el simple hecho de que vuelven a ampliar el catálogo a los delitos de prisión preventiva, nos ponen un candado y ese candado le tienen miedo los jueces para ejercer nuevamente ese principio de convencionalidad. Al tener ese miedo, pues ya no lo aplican. Ahora, ¿con quién nos vamos a quejar? ¿Qué vamos a hacer como litigantes? Porque si bien es cierto, ya una vez el Estado mexicano, como lo decía el doctor Darío, ya fue condenado y lo tenemos como precedente,
caso Zompancle, Tepile, García Rodríguez contra México y otros, ya exhibieron a México, pero tocó un punto medular el doctor Darío: no es vinculante. Y hoy en día los jueces nuevamente pues recaen en esa violación precisamente a los derechos humanos y sobre todo a la libertad personal. ¿Qué se volvió hoy en día? La Procuración de Justicia pues está volviendo estadística. No están investigando adecuadamente, solo son estadística. Dicen, ¿sabes qué? Tengo un detenido, ponle un arma, ponle algo, pero el chiste es que lo tengas detenido y si no es delito grave, judicialízalo, pero que salga ya en el juzgado. Por cualquier cosa tú pide prisión preventiva oficiosa. Entonces hoy en día son estadísticas únicamente. Ya se perdió ese Estado de Derecho como lo manifesté al principio. Se quebrantó ya el Estado de Derecho. Por ende, y sobre todo, atinadamente decía el doctor Darío, hay que empezar a crear una cultura jurídica y conciencia entre nosotros. Primero, empezar sobre todo en la casa. Segundo, para mí, todos los conocidos y sobre todo que estamos armando los grupos de WhatsApp, es importante hacerles del conocimiento esta parte, que no se dejen, que tengan en cuenta qué derechos humanos tiene cada persona. ¿Por qué? Porque a razón de que el poder político se volvió paternalista, háblenle a cualquier persona y le dicen, va a haber una reunión, ¿y qué me van a regalar o qué me van a dar? Si no, no voy. Entonces, esa parte es la que se volvió y por ende hasta los ciudadanos ya perdieron el interés. Lo único que hacen es pasar su vida, hacer cosas, trabajar y vivir más o menos. ¿Es cuando? Muchas gracias, licenciado Juan Romano. Doctor Ricardo, y por último devolveríamos ya para el cierre un mensaje final al doctor Darío Nin, y con esto estaríamos concluyendo este primer magno conversatorio de México y República Dominicana. Comentarles también que dentro de estos proyectos que ILEP y la retiene, también ya hemos ampliado nuestras amistades, nuestros lazos de hermandad hacia Costa Rica y hacia Perú, y vienen muchos más proyectos. Entonces, doctor Ricardo, y que el cierre lo da nuestro invitado estelar, el doctor Darío, y con esto estaremos concluyendo la actividad del día de hoy. Adelante. Bueno, a excepción que haya algunas preguntas de lo breve que voy a hacer, pero que es importante. Voy a dar contestación en estricto apego a la doctrina y a la cuestión jurídica de esto que están planteando los litigantes, de lo que plantea René y lo que plantea Juan Romano Hernández. ¿Cómo se llama cuando por un lado la Constitución reformada en diciembre del próximo pasado, en donde se retrotrae la prisión preventiva oficiosa y el tratado internacional que firmaste como país y que sus antecedentes ya mencionó el doctor Julio César, el Pacto de San José, pero yo voy a ir más allá. El 10 de diciembre de 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No somos nuevos. El Estado no es nuevo en la concepción doctrinaria y en ejercicio de los derechos humanos, pero de 1948 a la fecha tenemos la matanza de estudiantes del 68. Por eso les comento, sigan el consejo de Franz Goldschmidt. El alemán es el primero que tiene un texto de metodología jurídica y que no ha sido rebasado ese texto, en donde nos conmina a quitarnos de ideologías políticas, religiosas y atender el asunto en el estricto de derecho. ¿Y por qué digo en estricto derecho? Porque cuando hablamos de un Estado maduro en la aplicación de los derechos fundamentales, nosotros como litigantes debemos de quejarnos y conocer nuestra legislación. ¿Y cómo las vamos a conocer? Estudiando las mismas, estudiando históricamente la evolución de nuestra Constitución, los tratados internacionales que México ha firmado, que son numerosos. Ojo, tenemos tratados internacionales en materia de derecho internacional humanitario.
en materia de derecho penal internacional y de derecho internacional penal. Tenemos tratados en materia de trabajo, en derecho consular, en desaparición forzada, en discriminación, en esclavitud, trabajo forzoso, trata de personas, educación y cultura, medio ambiente, movilidad humana, niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, en propiedad intelectual, en salud pública, en tortura, en trabajo, en pueblos indígenas. Figúrense que un alumno de la clase de amparo próxima pasada no tenía agua en su colonia en Acapulco, Guerrero, que se duelen de agua, y que hoy también es controversia su presidencia municipal. El señor hizo un amparo del formato que aprendió en la clase de amparo, ¿y qué creen? Lo subió al grupo, y Capama, que es la institución de amparo, que es la institución encargada del agua en Acapulco, fue y le conectó únicamente a él y le dijo que ya no siguiera el amparo, que no le iba a fallar el agua, para cumplimentar la suspensión que le había otorgado de manera inmediata el juez de distrito, porque el agua es un derecho fundamental. Pero nos quejamos, si nos pintamos de colores, perdemos la visión y somos juristas, somos abogados, pero si no conocemos nuestras legislaciones y no nos gusta leer, nos da temor, siempre vamos a querer que en un podcast, que en un TikTok de 2 minutos, que en un grupo nos den la perla. Y le voy a dar la contestación a todos. Vayan agotando y sepan ustedes que hubo un debate antes del 2011. Había tesis y criterios de la Suprema Corte, doctor Darío Nin, con todo respeto, que es el que va marcando y va interpretando el espíritu de la ley en nuestro país. Es una especie del Common Law americano, no sé ustedes cómo lo llamen, pero aquí la Suprema Corte es la que se va decantando sobre un criterio o cómo se debe de interpretar una norma. Y la Suprema Corte que hoy se va no era del todo una Suprema Corte defensora de los intereses del pueblo. También estuvo al servicio del patrimonio, también estuvo al servicio del Estado y también hubo censura de parte de esa Corte, porque resolvió contradicciones de tesis y jurisprudencias que atentaban contra las mayorías, y ya se los he puesto en ejemplo a los compañeros. Entonces, antes del 2011, había un debate. ¿Qué estaba por encima? ¿El tratado internacional o la Constitución? Y el criterio que se decantaba era el de la Constitución, y abajo el tratado internacional. Después vino otro criterio, que estaba el tratado por arriba y la Constitución por abajo. Cuando el Estado se da cuenta que puede ser golpeteada a vez de organismos internacionales y de sentencias, entonces vuelve a modificar el paradigma. Y en el 11 de junio del 2011 reconoce el Estado la centralidad que tienen los derechos humanos en el sistema mexicano e incorpora como rango constitucional precisamente los derechos humanos y toda la protección fundamental. Entonces, colega, usted nada más, si quieren anotar, bueno, va a estar grabado. Está una contradicción de tesis, que es la 293/2011, en donde la Suprema Corte establece la vinculatoriedad de la doctrina contenida en todas las sentencias que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les pregunto, como estudiantes, como litigantes, ¿cuándo nos hemos puesto a hacer un seminario para estudiar las sentencias más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Les pregunto cuándo. Entonces el Estado quiere litigantes ignorantes y un pueblo ignorante y una sociedad civil que no se prepare. Si leímos a Jürgen Habermas, vamos a entender que el control social a través del discurso que nos están vendiendo y que es vergonzoso, y qué bueno que toma el tema René Narváez, y que digan que tal fulano periodista fue el que metió a la cárcel a Israel Vallarta. Esa premisa falseable, como dice Karl Raymond Popper, falseable a todas luces, porque ¿cómo es posible que desde el Ejecutivo se diga esa premisa totalmente falaz en el que un periodista mete a la cárcel al señor Israel Vallarta? Esto es lo más falaz que puede hacer un representante, un estadista, porque está en calidad de estadista.
Ya que lo dijera el subfiscal o el delegado regional de PGR, bueno, pero que lo diga el Ejecutivo y que lo pregone como una verdad para el Vox Populi. Somos sociedad civil, señores. Nosotros sabemos que para calificar de legal una detención, para hacer una vinculación a proceso, se hace un razonamiento, una justipreciación de pruebas que lo hace un órgano jurisdiccional, no un periodista, hágame favor. Y un periodista no es dueño de la televisión. O sea, no caigamos en ese tipo de cuestiones, despojémonos, como nos dice Goldschmidt, de toda la concepción política que tengamos. Estudiemos nuestro derecho positivo mexicano de avanzada. Esta contradicción de tesis, hagámosla valer en todo momento. En cuanto el juez se da cuenta que eres conocedor, cambia su perspectiva. Y les voy a comentar el día de ayer. El día de ayer ya cerramos, ya no hay pruebas más que plantear, pero encuentro algo importante para que declare mi defendido previo al alegato de clausura. Y me comenta el juez, ¿va a ofrecer algo? No, le digo nada más su declaración. Dice, pero ya cerramos. Y usted dijo que no iba a ofrecer pruebas nuevas. No, su señoría, pero la Constitución establece, el 20 constitucional apartado B, que en cualquier etapa del procedimiento mi defendido puede declarar. Ah, sí, pero le vamos a dar cuenta al asesor jurídico. Le digo, sí, pues cuando venga el asesor no viene a esta audiencia, percíbalo, porque ya van 2 audiencias que no vienen. Le digo, bueno, sí, señores, conozcan la ley. Una ocasión del asunto del documental que les compartí, que se llama Chivatero Expiatorio, y de cuál soy el director, les voy a hacer un comentario. Les he dicho que en la defensa de derechos humanos se juega la vida. Esa audiencia la llevé con en paz descanse, el doctor maestro Ricardo Martínez Chávez, que ocupó muchos cargos a nivel nacional en fiscalías. Y cuando él estaba nombrado como igualito que el comandante Reina, por una cateo que hizo y que deporta a 26 extranjeras del table dance más famoso de la zona de tolerancia de Nuevo Laredo. No sé si alguien la conozca. Yo sí he litigado en el norte, sí conozco ese lugar, conocí ese lugar. Lo acribillan junto con sus escoltas. Previo a su muerte, tuvimos la defensa de ese asunto que queda para la historia del chivatero expiatorio, de ese documental. Y el juez se levanta y nos llama porque sabía que él había sido abogado de Isabel Miranda de Wallace, conocía a su servidor y nos habla el abogado, solos a nosotros. ¿Y qué decía la ley? ¿Qué dice la ley? Que no se puede hablar el juez a solas. Y nos dice textualmente, ¿cómo quieren que llevemos la audiencia? Le digo, perdón, su señoría. Sí, ¿cómo quieren que nos la llevemos? Le digo, pues si va usted a darme la libertad de mis clientes, pues nada más le pido la libertad y ya no digo nada. No puedo hacer eso. Bueno, entonces vamos a llevárnosla como tengamos que llevárnosla. Y fue una audiencia que tardó, les puedo decir, 26, 28 horas porque se suspendió 12 horas por falta de un traductor y de un perito, que los tratados internacionales y la Constitución salvaguardan el derecho de un traductor de una persona de pueblo originario que no hable el idioma. Y la discusión primera con el juez, mi concepción sociológica era que él no hablaba el idioma castellano y que necesitaba un idioma tlapaneco. Me dice, es que no es idioma, ese es dialecto. Con todo respeto, es un idioma y no lo digo yo, es universal, ya está explorado eso, ya está muy agotado, es un idioma. Y se detuvo la audiencia 12 horas. Entonces, si ustedes no conocemos nuestros derechos, aquí lo que encontramos es una antinomia. Y esa antinomia que la Constitución en la reforma de diciembre regresa a la prisión preventiva oficiosa y justificada y las sentencias de la Corte no dicen lo contrario, de acuerdo a esta contradicción de tesis vigente y de obligación aplicada para los tribunales, ¿cuál sería la respuesta? Se las dejo para el análisis. Entonces ya nos está dando el camino el doctor Darío Nin y ya les estoy dando cuenta que por eso los estamos obligando a leer y les pedimos sus controles de lectura. Si no leemos a Ferrayoli, a John Ralphs,
digamos, a Richard Rorty, a los últimos estudiosos del garantismo en Europa y América Latina, estamos de alguna manera mal parados, nos van a seguir los jueces regañando, nos van a seguir dictando prisiones, diciendo que es prisión preventiva oficiosa y que los obliga a la Constitución, y si no armamos un buen argumento y agotamos los recursos, como nos lo está sugiriendo el doctor Darío Nin como especialista en esta materia, no vamos a poder combatir e ir a tribunales internacionales un asunto de cualquier naturaleza. Señores, la defensa de los derechos humanos, el bagaje jurídico, la argumentación jurídica, la doctrina, los tratados internacionales son fuentes obligadas de aplicación en nuestro derecho positivo mexicano. No lo digo yo, está codificado. Usemos esas herramientas. Por eso les comento, las lecturas son para ustedes. Hagan sus fichas bibliográficas, guarden su contenido, porque ese contenido ustedes lo pueden enarbolar en un buen amparo, en una réplica, y el juez, ay, no he leído a fulano de tal, y ustedes le están dando dónde lo dice, y por qué están argumentando que no debe de prevalecer la prisión preventiva en este caso. En el caso de un asunto familiar, que estemos peleando un asunto de menores, también operan esos derechos, señores. En el caso de una persona que esté en una institución de salud y que les tengan que pedir aparatos que cuestan 20, 40 mil porque el Estado no los tiene, señores, pueden hacer un amparo para que el Estado esté obligado a garantizar la salud de su familiar, de su cliente. Señores, los derechos humanos no son limitados, son hasta culturales. Ahorita tenemos, bueno, no participé directamente, pero se está ventilando un amparo de estudiantes de la UAM que no fueron pecados. Les mandé al grupo, lo he subido a los grupos que tenemos, estos amparos de estudiantes que también están siendo vulnerados sus derechos, porque también para discapacidad, para la cultura, los derechos humanos son vigentes, no son letra muerta. Son letra muerta porque no la sabemos revivir, porque no la conocemos. Se los digo con todo respeto. Queremos buenos abogados, debemos ser lectores permanentes, estar al tanto de las reformas del Poder Judicial de la Federación, de las tesis del Diario Oficial de la Federación, de las tesis del Poder Judicial de la Federación, estar suscritos, ver de acuerdo a nuestra expertise cómo se va decantando la Corte y contrastarlo con el marco internacional y con las sentencias de la Corte. Pero eso requiere estudio sistemático, eso requiere tiempo, requiere una inversión. Yo agradezco que ustedes, alumnos y externos de ILEP, se hayan unido y el público que nos está escuchando se hayan unido a esta transmisión y que quede esta semilla que estamos dejando, como acertadamente lo dijo el doctor Darío Nin. Deberemos hacer talleres permanentes de estudio, grupos de estudio permanentes. Yo me jacto y les puedo decir que en México se forma un primer grupo de estudio llamado la Academia. Ese primer grupo de estudio lo hicieron actuarios, auxiliares, personas que no tenían cargo, y fue instaurado por el extinto Miguel Ángel Aguilar López, a quien Dante lo conoció y que es del instituto donde ahora está el doctor Dante, que es Jibu Instituto. Y de ahí salieron jueces, salieron magistrados, y yo me precio, les vuelvo a comentar, de que teoría del delito la aprendí con ellos. La teoría del delito la aprendí con ellos, que es el doctor Servín, el doctor Juárez Saavedra, que acaba de colgar la toga hace 2 semanas, y quien fue el que llevó el asunto de la llamada Mataviejitas, fue un litigante de muchos vuelos, también fue nuestro compañero René Narváez en ese distinguido grupo, pero la academia la fundaron ellos, Rubén Servín Sánchez, y el que le llaman el abogado del moñito, el doctor Ricardo Ojeda Gándara, del cual me precio y nunca lo niego. Fui su alumno tanto en la maestría como el doctorado, tenemos una gran amistad. Y el doctor mismo Miguel Ángel Aguilar López, que tuve la oportunidad también de conocerlo y de departir conferencias incluso con él por invitación del doctor Ricardo Ojeda Gándara. Ellos son los pilares de la academia, entonces debemos de fundar más academias. Así por eso mencioné los grupos que se integran. Los grupos de estudio que se integran, yo los felicito y que sean semilleros y que sigan creciendo.
cada quien haga un grupo y que sumemos trabajos, talleres, diplomados, conferencias, porque tenemos mucho camino por estudiar. Si no queremos ver más atropellos, aprendamos más derecho. Y el derecho no se pone como una pócima mágica, o porque escuchemos un TikTok, o porque tengamos 1 grado, 2 grados. Tenemos aquí al doctor Óscar Hernández, que es doctor en Derecho y está haciendo esta maestría en Derechos Humanos. Tenemos a distinguidos litigantes como Juan Romano Hernández del estado de Tlaxcala. Tenemos personas muy distinguidas en este foro, de los cuales debemos de darle continuidad. Un estudio permanente, con grado, sin grado, con calificación. Aquí no vamos a pelear calificación, son talleres de aprendizaje, grupos de semilleros de estudio permanente para ser buen abogado. Y el que es buen alumno llega a ser buen maestro. Yo de verdad me siento agradecido por la recepción que tuvo este seminario, porque también el doctor Julio César Vega, a pesar de sus ocupaciones, pudo darnos el espacio, pero el espacio lo pueden hacer ustedes. Lo podemos hacer en un futuro, y yo le pedí al doctor Darío Nin, y hoy lo emplazo de nueva cuenta, para que pueda invitar a otras personalidades de otros países que él también ha ido, al igual que el doctor Julio, al igual que René y su servidor, y que podamos hacer una alianza internacional de cooperación, porque hay simetrías, y las simetrías de nuestro estado. Nosotros tuvimos el News Divine, ustedes tuvieron el lugar donde murieron 200 personas, nosotros tuvimos un ABC, nosotros tenemos muchos desaparecidos. Usted oye el caso que nos plantea. Eso se llaman en materia de sociología, son simetrías. Y esas simetrías son casos similares, de fenómenos similares, de estados que pretenden reducir garantías a través del control social y a través de reformas. Pero las garantías no son nuevas, se han ganado y no podemos regresar. Es como se les ha ocurrido a legisladores, no sé si ha escuchado, pena de muerte para los feminicidas, pena de muerte para los secuestradores, pena de muerte para los parricidas. Señores, imposible. Eso no se puede por convencionalidad. Si ahorita dejamos que esta reforma se aplique y no hacemos un frente jurídicamente, no necesitamos ir a marchar ni mandarle una carta al señor Palenque que no le interesa a su país. No necesitamos hacer eso. Pues yo veo abogados, no, profesor, ya le hice una carta al senador y sí, son cartas a los santos reyes, con todo respeto, a los reyes magos. No sirve, señor. Ya tomé la fiscalía, pues yo también las he tomado, pero con causa, con un fundamento teórico bien estructurado, bien armado, ¿qué es lo que vamos a defender? Hay que ser beligerantes jurídicamente, hablando y escribiendo y litigando. No irnos a parar, a tomar, a golpear. Eso vamos a dejarlo para el Vox Populi, para personas que no tienen o no tuvieron la oportunidad como ustedes, de hacer un posgrado, de tener un título y de tener una expertise, una familia bella que los apoye. Veo a compañeros que están con sus hijos. Tenemos que hacer un país mejor por nuestras familias, por nuestras nuevas generaciones, que esa semilla y esa hambre de estudio, esa sed, no se termine jamás. Con esto cierro y quiero agradecerles a todos los presentes la oportunidad, y créanme que cuando me inviten, ya me han invitado alumnos a otros foros y hemos acudido de manera gustoso, sin ánimo de poder cobrar un peso, porque hoy los famosos de TikTok o de YouTube les cobran una sesión de 300 pesos, 600 pesos, 200 pesos. Aquí la red interamericana no cobra un peso. Y personas han tenido que tragar sus palabras, y lo voy a decir directamente. El doctor Servín Sánchez pregonaba que no cobraba, hoy cobra todo. Doctor, el día que nos veamos te lo vuelvo a decir. Yo por eso estaba contigo en el Colegio de Alto Rendimiento, de que no cobrabas, empezaste a cobrar y te desviaste del camino. Pero nosotros los abogados nos ganamos nuestros honorarios litigando, y a veces no, porque como dice el doctor René Narváez, trabajamos a pro bonus. Pero no todo es ello, tenemos familia. Pero creo que el dinero que ganamos por nuestros honorarios y nuestros éxitos es bienvenido. Que Dios me los multiplique. Yo les agradezco mucho. Doctor Darío Nin, gracias infinitas. Gracias, amigo René, hermano, compañero de doctorado. Doctor Julio, de igual manera, muchas gracias. Buenas noches.
Doctor Darío, solamente si gusta brindarnos sus palabras de cierre y con eso estaremos concluyendo esta actividad. Su micrófono está cerrado. Le decía que la palabra es decirle gracias. Gracias a ustedes por invitarme a un foro como este, a una reunión, y decirle que mi compromiso queda ahí con ustedes. Cuantas veces sea necesario, pues ahí estaré, y también conquistaré, Ricardo Reyes Colorado, a otros a que se unan, porque esta es una causa común y recordamos que la sinergia es mucho más que sumas de parte. Gracias y nos veremos siempre. A todos mis queridos alumnos integrantes de la área interamericana y grupos invitados, les deseamos excelente noche y que estén atentos a diferentes niveles de esta magnitud, de esta internacionalidad. Que tengan todos excelente noche, nos vemos en futuros eventos. Hasta luego, descansen. Bendiciones. Buenas noches.